La presencia de nuestro Dios se hace presente. Amén. Y así lo creemos en nuestra vida. Así que muy contento de poderle verle a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro, soy de Curicó, ¿no es cierto? Que nuestro Señor Jesucristo me bendiga grandemente y le doy primeramente gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este lugar, adorando al mismo Dios, que es lo más importante y lo más maravilloso. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Bueno, a nuestro hermano Gustavo se le había olvidado el saludo de nuestro pastor José Acuña. Gloria a Dios. Que le mandó un saludo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 8 en adelante. 3. Versículo 3. ¿Tres? 3. 1, 3, amén. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Así que con ese maravilloso texto le saludo a nuestro pastor José Acuña para la iglesia. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen deseo de poder oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Quizás cuántos han llegado cansados, muchos atribulados, quizás unos contentos, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos hemos venido a buscar lo mismo, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque es maravilloso alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, pero qué más maravilloso también es poder recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Quizás en los antiguos tiempos nuestro Dios le hablaba al pueblo a través de sus santos profetas. En estos tiempos nos habla a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que en esta hora está hablando nuestro Dios? O muchas veces pareciera que fuera más importante cuando le hablaba allí un profeta, ¿no es cierto?, en aquel tiempo. Pero en el día de hoy nosotros no hablamos lo que pensamos ni lo que creemos, sino que hablamos lo que está establecido en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Dios nos bendiga. Vamos ya a estar buscando lo que nuestro Dios quiere hablar a nuestra vida. Y se va a estar encontrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Esperando que todos, ¿no es cierto?, podamos buscar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como hacían aquí aquellos varones de los tesalonicenses. Dice su palabra que los más nobles se reunían después, ¿no es cierto?, de las noches, para poder ahí investigar si lo que se hablaba era de acuerdo a lo que estaba establecido. Mire qué maravilloso. 2 de Corintios capítulo 3, del versículo 1, y si lo hemos encontrado, lo vamos a estar colocando en pie. Y vamos ya a dar lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como título de mi escritura dice: ministros del nuevo pacto. Amén. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Tome asiento.
Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Vamos allí, querido hermano, a estar hablando de algo grande, de algo maravilloso. ¿Cuántos, querido hermano, conocen de este nuevo pacto? Que nuestro Dios nos bendiga. ¿Y qué es, querido hermano, este nuevo pacto? Porque usted sabe, querido hermano, que en el día de hoy estamos en el nuevo pacto. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Y para que sea un nuevo pacto, antiguamente tenía que haber habido un pacto antiguo, que era primeramente el pacto que tenía nuestro Dios con el pueblo de Israel. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Y aquel pacto, dice su palabra que era, ahí se lo había dado primeramente, ¿no es cierto?, allí aquel varón Moisés. Que nuestro poderoso Dios nos bendiga, la cual venía con aquellas tablas de la ley. Que nuestro poderoso Dios nos bendiga. Y dice allí el apóstol Pablo, querido hermano, que le hablaba allí a la iglesia de los Corintios, dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Miren qué maravilloso. ¿Cuántos, queridos hermanos, quizá allí en aquel tiempo muchos conocían ya a estos varones? Y eran conocidos, querido hermano, ¿por qué? Por predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Y quizás en el día de hoy muchos, quizás, ¿no es cierto?, tienen carta de recomendación. No, usted, ¿por qué vienen? No, yo vengo de tal lugar. Pero estos, queridos hermanos, ¿saben que no tenían necesidad? ¿Y saben por qué? Porque sus obras y sus hechos hablaban de quiénes eran. Miren qué maravilloso. Y la pregunta, querido hermano, del día de hoy: ¿cómo, querido hermano, nos conocemos a cada uno de nosotros? Quizás, querido hermano, cuando tenemos un trabajo, le pongo un ejemplo, y nosotros cada uno sabemos quién es bueno para el trabajo y quién es malo. Y si una persona irresponsable, ¿no es cierto?, hay, uno no lo va a recomendar a un lugar bueno. Que nuestro Dios nos bendiga, uno no lo va a recomendar. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos sus obras y sus hechos. Y entonces estos varones, querido hermano, no tenían, dice su palabra, comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos. Tenemos necesidad como algunos, porque muchos, querido hermano, en aquel tiempo tenían carta de recomendación, ya sea por las sinagogas, querido hermano, o por aquellos grandes hombres que tenían gran conocimiento en cuanto a la parte humana, querido hermano, y eran grandes hombres, querido hermano, en este mundo. Pero ¿cuántos quieren ser grandes? Pero no para el mundo, sino que primeramente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque quizás en el día de hoy, querido hermano, nosotros seguimos un camino que para el mundo no es bueno. Nosotros, querido hermano, el mundo a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Dice su palabra que nuestra carta sois vosotros escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Dice su palabra que hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor, querido hermano. ¿Y cuántos, querido hermano, allí están preocupados por aquellas cosas? Usted sabe, querido hermano, dice su palabra, cómo puede convertir también la mujer a su esposo cuando muchas veces no es creyente. Dice su palabra que por sus obras. Mire qué maravilloso. ¿Usted cree que nuestras obras son poderosas? Muchas veces hablamos que hay un Dios que vive, hay un Dios que sana y hay un Dios que salva. Pero lo podremos demostrar, querido hermano, también con nuestros hechos. Podemos decir que Dios cambia si no nos ha cambiado primeramente en nuestra vida. Que nuestro poderoso Dios nos bendiga, querido hermano. ¿Por qué, querido hermano? Porque nuestro Dios no busca tan solamente oidores olvidadizos, sino que nuestro Dios busca hacedores de su palabra, querido hermano. Miren qué maravilloso. Por eso, querido hermano, dice su palabra que muchas veces este evangelio, querido hermano, es menospreciado. Dice su palabra que por causa de nosotros. Entonces es muy importante
que cada uno que tiene este nombre, porque este nombre es grande, querido hermano. ¿Usted a quién representa, querido hermano, en el día de hoy? A este Dios maravilloso, querido hermano, al Dios que creó el cielo, el mar y la fuente de las aguas, aquel Dios que sana, aquel Dios que sana y que restaura y que liberta, querido hermano, al cautivo. Este es el Dios que alabamos y bendecimos. Entonces nosotros nos representamos, querido hermano, quizás a un Dios, querido hermano, que no existe, a un, querido hermano, a una estatua, sino que adoramos y representamos a este Dios maravilloso, querido hermano. Y entonces deberíamos preocuparnos, querido hermano, de nuestro actuar, de nuestro caminar, querido hermano, que cuando aquella gente, nosotros nos escucha hablar de un Dios, puede decir, mira, aquel Dios que está hablando es real. Porque yo conocía, quizás este era un hombre que tenía una vida desordenada, pero cuando ha llegado a Dios, algo ha cambiado su vida, algo ha transformado. Ya no habla de la misma manera, ya no se comporta de la misma forma, sino que ahora hay algo que lo mueve. Miren qué maravilloso, querido hermano. ¿Y cuántos quieren decirle al mundo que hay algo que nos mueve en el día de hoy? Que hay algo, querido hermano, que está allí como una fuente de agua inagotable, dice su palabra. Y nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Y dice, siendo manifiesto que soy carta de quien, de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el del Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Miren qué maravilloso. Entonces allí el apóstol Pablo empieza a enseñarle algo maravilloso de qué se trata este nuevo pacto. Antes, querido hermano, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Usted cree que la ley es perfecta? Bien. Era perfecta, querido hermano, y el salmista dijo que la ley es perfecta, que convierte el alma. Y nuestro poderoso Dios nos bendiga, y en el Salmo 19. Pero ¿qué pasa, querido hermano? ¿Por qué muchas veces decimos, la palabra de nuestro Dios hizo un nuevo pacto? ¿Por qué? Porque tan solamente aquellas leyes estaban escritas en las tablas de piedra. Pero nuestro Dios sabe, querido hermano, lo que buscaba. ¿Y sabe lo que declaró del pueblo de Israel? Este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántos quieren estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano? Muchas veces decimos que Dios que sane a nuestro hijo, tenemos una petición, pero ¿a quién debemos acercarnos nosotros mismos, querido hermano? ¿O usted cree que Dios, querido hermano, siempre tiene que ir detrás de nuestra vida? Que nuestro Dios nos bendiga. Nuestro Dios, querido hermano, está preparado para bendecirnos. Nuestro Dios, querido hermano, está preparado para llenarnos de su presencia. Pero ¿qué está esperando, querido hermano, nuestro Dios? Que nosotros nos acerquemos. Que nuestro Dios nos bendiga, como dice nuestro hermano Jaime, querido hermano. Nuestro Dios tiene allí su mano extendida, pero está esperando que nosotros podamos firmarnos de su mano para caminar delante de su presencia como obreros aprobados, de que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren qué maravilloso. Y quizás, querido hermano, muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es tan solamente con llegar a este lugar. Pero ¿sabe, querido hermano, lo que es servir a Dios? ¿Usted sabe la palabra que significa fe? Muchas veces el mundo no conoce y dice, no, pero yo creo a Dios. Yo sé que hay un Dios. Pero su palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo pensaba que tan solamente era con creer, o no sabía lo que era creer, porque aún, querido hermano, la palabra fe, allí, querido hermano, en el pueblo de Israel, sabe lo que significa, porque muchas veces nosotros, querido hermano, estamos alejados de aquellas cosas y no ha llegado, querido hermano, en nuestra vida muchas veces algo que no es real. Pero la palabra fe, ¿sabe lo que significa? Fidelidad. Y allí muchas veces cambia
nuestro concepto, porque pensamos que fe es tan solamente creer, pero cuando sabemos que creer es serle fiel a Dios, cambia nuestra mente. Por eso la palabra de Dios lo confirma, dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y nuestro Dios es de fe muerta o de una fe viva? Nuestro Dios es una fe viva. Por eso allí, querido hermano, la palabra, ¿qué le dice a través de aquellos grandes varones? ¿Sabes qué? Tú muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, en nuestra vida, de que podamos mostrar nuestra fe con nuestra obra. Y una de aquellas cosas, querido hermano, es también llegando a este lugar. ¿Y por qué? Porque en este lugar usted cree que este es un lugar especial. Dice su palabra que allí el salmista anhelaba estar en este lugar, porque un día en la casa del Señor es como 1000 fuera de ellos. Mire, querido hermano, lo que importante es este lugar, porque Él venía aquí para inquirir. Dice su palabra, ¿qué va a inquirir en este lugar? Sabiduría. En este lugar es donde nosotros muchas veces llegamos tristes, llegamos cansados y nos vamos con fuerza, querido hermano. Aquello es lo que hemos llegado a este lugar. Y por eso dice su palabra que ahora ya las tablas o ya la palabra de nuestro Dios en este, querido hermano, nuevo pacto ya no van a ser, dice su palabra, con tinta, como en aquel tiempo estaba tan solamente en las tablas de piedra. En el día de hoy, ¿sabe lo que va a hacer nuestro Dios? Nuestro Dios la va a escribir en un lugar más especial, en un lugar que es tan especial, que dice su palabra que la quiere escribir a través del Espíritu en el corazón del hombre. ¿Y por qué, querido hermano, la quiere escribir en el corazón? Dice su palabra, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mire qué maravilloso. Por eso dice su palabra, querido hermano, ¿cómo conoce el árbol el fruto? A través de sus frutos, querido hermano, a través de sus hechos, querido hermano. Por eso dice que ¿dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro, querido hermano. Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando en el día de hoy? ¿Dónde está nuestro corazón? Muchas veces nos cuesta sentir la presencia de Dios. Muchas veces cuesta, querido hermano, de que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero no es por culpa del hombre o no es por culpa de Dios, sino es por culpa primeramente de nuestra vida. Porque nosotros no le damos el lugar que se merece nuestro Dios en nosotros. Muchas veces decimos con nuestros labios que Dios es el primer lugar. Pero muchas veces si fuera el primer lugar seríamos hombres diferentes, querido hermano. Seríamos hombres que dejaríamos muchas veces las cosas del mundo de lado y dejaríamos primero a Dios, querido hermano. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que su obra, querido hermano, crezca, dice su palabra, que nuestro Dios nos bendiga. Dice su palabra, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mire qué maravilloso, querido hermano. ¿Y sabe lo que entendió el apóstol Pablo? Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice, no que seamos competentes. ¿Hay alguno de este lugar que se crea competente? Que diga, no, yo tengo algo especial, yo soy especial. Si yo no estoy en este lugar, no se siente la presencia de Dios. Si yo no estoy en este lugar, no funciona el servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabe, querido hermano, si nosotros no queremos servir, dice su palabra que hasta las piedras hablarán, querido hermano. Si nosotros no estamos dispuestos para servir a Dios, nuestro Dios va a levantar otro varón y va a colocar a hacer el trabajo que nosotros no queremos, porque no depende, querido hermano, de nosotros. Nosotros no somos especiales. El especial es nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, para que podamos adorarle a Él, querido hermano, como es digno de ser alabado.
Por eso aquel varón dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Miren qué maravilloso, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero más el Espíritu vivifica, querido hermano. Que nuestro Dios nos bendiga. Nuestro Dios nos ha hecho ministros, querido hermano, de un nuevo pacto. Dice su palabra, no de letra. Muchas veces tomamos este versículo, querido hermano, y lo tomamos para nuestra propia conveniencia. ¿Y sabe lo que decimos, hermano? ¿Sabe que no lea mucho la palabra? ¿Sabe por qué? Porque la letra mata. Pero nos está refiriendo a aquello en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué la letra mata, querido hermano? Porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces dijo el apóstol Pablo que él no conocía, querido hermano, lo que era codiciar, hasta que encontró la palabra de Dios y dijo, no codiciará, y dijo que él murió. Pero no murió, querido hermano, superficialmente, sino que murió en lo espiritual. ¿Por qué? Porque su fin, querido hermano, en el camino del pecado, es la muerte. Pero después dijo, ¿pero acaso lo bueno vino a hacer algo para mí? En ninguna manera, querido hermano. Porque lo que quiere Dios, querido hermano, es descubrir y hacernos entender que éramos pecadores y que éramos incompetentes. Y nuestro Dios lo que quería era decirnos que nuestro camino era un camino de muerte. Y lo que Él quería es traernos a un camino de vida eterna, querido hermano, que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Mire, quiero allí invitarlos a leer en el libro de Romanos. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Romanos capítulo 8. Versículo 1 en adelante. Miren, querido hermano, lo que nos habla acerca de esto maravilloso, querido hermano, de este nuevo pacto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué maravilloso, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Miren qué maravilloso, está diciendo algo grande. La ley antiguamente era perfecta, pero ¿sabe qué es lo que pasaba? El hombre era débil, querido hermano. Entonces nuestro Dios, mire lo que nos va a explicar en esta hora. Dice, por cuanto era débil por la carne, y Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí nos vuelve a hablar, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren qué maravilloso. Entonces nuestro Dios vio algo, querido hermano. Vio que el hombre tan solamente estaba el querer, el hacer la palabra, pero no el hacerlo, porque faltaba algo, querido hermano, que moviera su vida, faltaba algo que cambiara su mente y su corazón, querido hermano, porque era débil por cuanto la carne. Allí, si usted quiere, puede leerlo en su hogar, en Romanos del 7 al 7 en adelante, ahí le explica todo, querido hermano, aquello. Y el propósito de nuestro Dios era que para que la justicia, querido hermano, de la ley se cumpliese en nosotros. Para aquello nuestro Dios, querido hermano, vino a este mundo para poder entregar, querido hermano, en Él los pecados de toda la humanidad. Y para que en el día de hoy, querido hermano,
sí podamos cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De aquello es el nuevo pacto. Que nuestro Dios nos bendiga. Mire ahí en el libro de Hebreos, capítulo 8, del versículo 8 en adelante, para ya estar dando el último versículo, querido hermano, de lo que estoy hablando, para no decirle que es, querido hermano, de mi pensamiento, sino que es de la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 8, del versículo 8 en adelante. Aquí habla de el mediador de un nuevo pacto y dice: porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me enseñarán, ellos me serán a mí por pueblo. Miren qué maravilloso, querido hermano. Entonces aquello de lo que está hablando, querido hermano, es un mediador de un nuevo pacto. Que antes aquella ley estaba en las tablas de piedra, pero en el día de hoy Dios las quiere escribir en su corazón, querido hermano. Por eso en el día de hoy ya no hay excusa para decir: oh, fallé, o quizás estoy pecando, querido hermano, porque antiguamente el hombre no tenía a Dios en su corazón. Por eso dice Dios, querido hermano, que habitaba en ¿quién? En el templo. Y Dios dijo que ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que ahora ¿dónde iba a habitar? En el corazón, querido hermano. ¿Usted cree que Dios está en su corazón? ¿Usted cree, querido hermano, verdaderamente que Dios está en su corazón? Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Por eso cuando muchas veces no hay fuerza, y muchas veces nuestro Dios nos hace llegar a este lugar. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está trabajando. Dios nos está colocando algo dentro de nuestro corazón para que lleguemos a este lugar. Nuestro Dios, querido hermano, cuando vamos a hacer algo malo, nuestro Dios muchas veces nos detiene, querido hermano. ¿Para qué? Porque nuestro Dios nos dio una nueva conciencia hacia nuestro Dios. Por eso dice su palabra, querido hermano, allí en el libro de Pedro, dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, pero sí nos da una conciencia hacia una nueva inspiración, querido hermano, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dios ahora nos da una conciencia. Antes, querido hermano, sin Dios, nuestro Dios no nos juzgaba porque no sabíamos, querido hermano, lo que era bueno. Pero en el día de hoy, nuestro Dios nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya no hay excusa, querido hermano. Pero por eso tenemos que acercarnos a nuestro Dios, porque nosotros podremos solos. ¿Usted puede cambiar, querido hermano, solo? Amén. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? Gloria a su nombre, querido hermano. Es maravilloso que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Dice su palabra: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, querido hermano. Esta es la verdad. Y nuestro Dios nos quiere santificar. Nuestro Dios en el día de hoy nos quiere guardar. Por eso ahí en su palabra dice, vamos a volver ahí a 2 Corintios 3:1, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mire qué maravilloso, querido hermano. Por eso allí, querido hermano, cuando aquel varón Moisés estuvo ayunando, querido hermano, también ayunó 40 días y 40 noches, querido hermano. Y fue tan la cercanía que tenía con Dios que hasta nuestro Dios tan solamente le dejó
que había a su espalda, querido hermano. Dice su palabra que cuando descendió de aquel monte, tuvo que cubrir su rostro, querido hermano, porque su rostro era iluminado. ¿Usted cree que también nuestro rostro puede ser iluminado en el día de hoy? ¿Usted cree que nosotros podemos dar testimonio de que Cristo está en nuestra vida? Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Por eso dice su palabra en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquellos que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, querido hermano. Por eso muchas veces decimos, yo voy a convertir a aquel hermano. ¿Sabe quién es el que convierte? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Dios llama al mundo y dice, ven tal como estáis. No es que yo tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer aquello y ahí puedo ir a la iglesia. Nuestro Dios dice, ven tal como estáis, porque el que cambia no es el hombre, sino que Dios es el que cambia. Por eso y aquello es lo que nosotros debemos decir al mundo, querido hermano, invitarlo. Dice, invítalo, ¿cómo oirán si no es que les predique, querido hermano? Dice su palabra. Por eso es muy importante que podamos invitar a nuestros vecinos, de que podamos invitarle a nuestros familiares que no creen a Dios, que vengan a acercarse a este Dios maravilloso, porque Él es el que cambia y transforma. Dice su palabra en el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire qué maravilloso. Por eso, querido hermano, ¿por qué? Porque aún tienen un corazón de piedra y no quieren ver, querido hermano, este Dios maravilloso. Pero tenemos que tener confianza en nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Dice, mire lo que dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Usted cree que es importante convertirse en nuestro Señor Jesucristo? Allí cuando el apóstol Pedro le habló, querido hermano, allí en la primera predicación, en Hechos 2:38, ¿qué le dijo? ¿Le dijo tan solamente arrepentidos? Primero dijo arrepentidos y convertidos. ¿Te crees necesario convertirse a nuestro Señor Jesucristo? Que nuestro Dios nos bendiga y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga, querido hermano. Por eso en el día de hoy tenemos que acercarnos a nuestro Dios, para que aquello que nuestro Dios ha puesto en su vida y en su corazón pueda, querido hermano, guiarnos cada día hacia la verdad. Por eso dice su palabra que no debemos apagar el Espíritu Santo. Dice que no debemos contristar también el Espíritu, porque lo que Dios ha puesto en su corazón es grande, pero debemos dejar que tome control de nuestra vida para poder hacer lo correcto delante de la presencia de nuestro Dios. Mire lo que dice el 17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué pasa? Allí hay libertad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir que hay libertad en su vida, querido hermano? ¿Cuántos pueden alabar a nuestro Dios libremente? Muchas veces, querido hermano, quizás pensamos que alabar a nuestro Dios con libertad es saltar, es gritar, querido hermano, pero ¿sabe la palabra de nuestro Dios, querido hermano, lo que habla? ¿De qué libertad está hablando? Gloria a su nombre. Está hablando, querido hermano, de aquí, de aquella libertad que nuestro Dios nos hizo libres del pecado. Entonces nuestro Dios, querido hermano, como nos ha apartado del pecado,
quiere que ahora podamos alabarle con libertad, querido hermano. Amén. Porque nuestro Dios dice que nos ha santificado y nos ha justificado. Nuestro Dios pagó por nuestros pecados. Nuestro Dios nos apartó del mundo. Pero nuestro Dios quiere que nuestra vestidura estén siempre blancas, querido hermano. Que podamos vivir una vida santa manera y piadosa manera de vivir, querido hermano. Aquello es lo que quiere nuestro Dios. ¿Y usted cree que Dios pone más carga sobre la que no podamos llevar? Nuestro Dios es perfecto. Y si nuestro Dios dice que podemos cumplir su mandamiento, dice que mis mandamientos no son gravosos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿por qué para nosotros es tan pesado, querido hermano? Porque nosotros, querido hermano, nos sobrecargamos. Nosotros, querido hermano, muchas veces llevamos más cosas de las que debemos cargar, querido hermano. Nuestro yo personal, llevamos la envidia, llevamos muchas cosas, querido hermano, que aquello nos cuesta para poder obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si sacáramos, querido hermano, aquello que está empañando su gloria, veríamos la gloria de Dios. Que nuestro poderoso Dios nos bendiga. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, del Señor somos transformados, ¿de qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor, como por el Espíritu del Señor. Nuestro Dios dice que lo que Dios ha tomado tiene que ser perfeccionado, querido hermano. Y nuestro Dios, querido hermano, no se preocupe. Para eso este lugar, porque en nuestra vida hay falta, hay errores, pero ¿sabe qué? Yo por eso cada día me inclino delante de nuestro Señor Jesucristo, porque yo soy imperfecto y me arrodillo ante el que es perfecto, el que me puede llevar, querido hermano, a alejarme de todas aquellas cosas que fallan su gloria. Por eso es importante llegar a este lugar, porque nuestro Dios nos enseña. Nuestro Dios muchas veces nos corrige, porque dice que al hijo que Dios ama, lo castiga y lo corrige, querido hermano, y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero dice su palabra que aquel que recibe el consejo de Dios, aquello, querido hermano, dice que dice su palabra que va a alcanzar fruto, y fruto con perseverancia. Pero aquel que acoge y tome la corrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted se cree importante para Dios? Usted es muy importante para nuestro Señor Jesucristo. Tan importante que nuestro Dios decidió bajar siendo rico y se hizo pobre. Nuestro Dios, Él decidió pagar su pecado y mi pecado en el madero de la cruz por amor de mi vida y para darme salvación y vida eterna. Así que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga, para que nosotros podamos conocer cuál es el nuevo pacto que nuestro Dios quiere que llevemos, querido hermano, su palabra, no solamente de labio, sino que en nuestro corazón, para que podamos ponerla por obra, querido hermano, que aquello es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la palabra, este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le gustó la palabra? Amén. Que nuestro poderoso Señor Jesucristo nos bendiga. Amén. Así que voy a estar dejando ya a mi hermano Guido, y allí él dirá quién estará clamando, no por la palabra, sino por nuestra vida. Que nuestro poderoso Señor. Gloria al Señor.